Hoy día vamos a ver lo que es cicatrización de las heridas. La cicatriz es el resultado crónico de cualquier solución de continuidad. Debi- Deriva de las características de la lesión y de las características fenotípicas del paciente. Una herida es una lesión traumática de la piel con una solución de continuidad de la misma. Las heridas pueden ser punzantes, con objetos punzantes, cortantes, contusas o erosivas. Una vez que se hace la herida, existen diferentes tipos de cicatrización. Existen cicatrización por primera intención. Las heridas se sellan inmediatamente con una sutura. Las heridas, cuando cicatrizan por primera intención, existe una fase inflamatoria del primero al quinto día, donde existe un exudado de sangre, fibrina y necrosis. Hay una iniciación de la regeneración de las células especializadas y la migración de los neutrófilos. En la cicatrización de primera intención, del quinto día a las 3 semanas existe la fase de proliferación, donde hay mayor angiogénesis y la migración de los fibroblastos. Quinto a séptimo día, la fase proliferativa, hay tejidos de granulación, hay neovascularización, miren, ya está cerrando la herida. Entonces, en la fase de proliferativa, ya existe una pequeña regeneración epitelial profunda, que ya sirve de barrera a las bacterias. La cicatrización por segunda intención es cuando tenemos una herida contaminada, que se cierra no por aproximación de los tejidos, sino por reepitelización o la contracción de la herida. La segunda intención, hay una reacción inflamatoria más intensa que en la primera intención. Hay una cantidad mayor de tejido de granulación. Hay una retracción de la herida y de los miofibroblastos. Si ustedes observan, la herida por segunda intención es una cicatrización más antiestética. La cicatrización por tercera intención requiere una debridación de la herida, más control de la infección y en un tiempo posterior recién suturamos o colocamos un colgajo sobre la herida. Existe una cicatrización de cuarta intención donde hacen trasplante de piel, pero nosotros nos quedamos hasta la tercera intención. Entonces, primera intención, suturas. Segunda intención, una reepitelización y contracción. Y tercera intención, controlas la infección y recién puedes suturar. La cicatrización se define como una masa de tejido conjuntivo fibroso revestido por la epidermis neoformada que ocupa una antigua solución de continuidad producida por el traumatismo. Las fases de la cicatrización son una etapa inflamatoria, etapa proliferativa y etapa de remodelación. La cicatrización se vuelve anormal cuando existe alteración en el riego sanguíneo, cuando existe infecciones, cuando hay isquemia, diabetes, por el tamaño de la herida, radiaciones, edad avanzada, malnutrición,
déficit de vitamina C y A, déficit de minerales, zinc y hierro, y glucocorticoesteroides. Entonces, cuando existe una cicatrización anormal, es en estas circunstancias. El aspecto de la cicatriz va a depender del tamaño y la profundidad de la herida, su localización, el tiempo de curación, la edad y la tendencia hereditaria a la cicatrización. Hay algunas complicaciones y anormalidades de la cicatrización. Por ejemplo, hay el escozor o prurito. Les escoce mucho las cicatrices. Cuando hay cambios de coloración a nivel de la cicatriz, cuando hay cambios de textura o cuando hay quistes de inclusión. Estas son anormalidades de la cicatrización. Puede haber puentes dérmicos, esto es lo que se ve. Puede aparecer fístulas. Inclusive se habla de malignización de las cicatrices. Pueden aparecer heridas hipertróficas y queloides. Las heridas hipertróficas son heridas que se limitan a los confines de la herida, remiten espontáneamente. Es por depósito excesivo de colágeno más miofibroblastos. A diferencia, las cicatrices queloideas sobrepasan los límites de la herida, no remiten. Es secundario al depósito excesivo de colágeno. Hay cicatrizaciones dolorosas cuando se forman neuromas. Estos neuromas se pueden tratar con anestésicos locales o simpatectomías. Las úlceras cicatrizales rebeldes son una proliferación de tejido conjuntivo, estrangula la formación de yemas vasculares y de isquemia. A esto se denomina úlceras de Marjolin. Son precursoras de neoplasia, por si acaso. Son precursoras de neoplasia. El tratamiento y curación de las heridas siempre están en segundo plano. Primero tenemos que ver el aspecto íntegro del paciente. El tratamiento y la curación de la herida siempre se debe intentar hacerlo previo a la administración de anestesia, ya sea anestesia inyectable o anestesia local. Y hemos visto, o en prácticas van a ver, que las técnicas de anestesia son perforaciones en formas romboideas alrededor de la herida, buscando la insensibilización de la zona, administrando lidocaína al 2%. Una vez que están administrados, se hace una limpieza. Si la herida no está muy sucia, basta solución fisiológica. Si está muy contaminada o es por mordedura de animales, inclusive se debe hacer lavado con agua y con jabón. Una vez que hemos terminado de hacer lavado con agua y jabón, se hace debridamiento de la herida. Se recorta los bordes para eliminar todo el tejido necrótico y todo el tejido necrosado. Si la herida es grande, muy separada, se puede hacer sutura. Si ha pasado menos de 6 horas en cualquier parte del cuerpo. Si es en la cara, se puede suturar hasta 12 horas después de ocurridas las heridas. Si ha pasado de 12 a 36 horas de ocurridas las heridas, se puede reavivar los bordes y aproximarlos, pero hay que dar antibiótico terapia. Hay un riesgo de infección y de hisencia. Cuando la herida es más de 36 horas después de ocurrida la lesión, la única alternativa que nos queda es la segunda intención, es decir, que haya una cicatrización de reepitelización o contracción de la herida. Una vez que pones los puntos, en la cara se retira en 5 a 7 días, en párpado 3 a 5 días, miembros y troncos 7 a 10 días, mano
pie, cuero cabelludo de 10 a 15 días. Cuando las heridas son secundarias a mordeduras de animales o tierra contaminada, se debe hacer una profilaxis antitetánica. Si es por animales, también se debe analizar la necesidad de una vacuna antirrábica. Después de terminar de atender la herida, se debe analizar el dar analgésicos como ibuprofeno, diclofenaco, acetaminofeno. Antibióticos como Maxibiotic, cefradina, dicloxacilina y vitaminas si el caso los requiriera. La curación de las heridas depende del tipo de herida. Si nosotros tenemos una herida de una cirugía, se cura normalmente cada 48 horas si es que está limpia las gasas. Las heridas no son ensaladas. No se debe poner ningún tipo de tabaco, colino, vinagre, crema, nada. Las heridas se manejan con antisépticos, gasas y pomadas médicas. No es un tema difícil, más al contrario, es un tema corto y sencillo. Nosotros ya estamos por terminar nuestro programa y por eso cada vez son más cortos. Tenemos un tema un poquito largo que es quemaduras, que es lo único que nos quedaría un poquito largo. Después creo que ya no tenemos más temas largos. No sé si tienen alguna duda o pregunta en relación a las curación de heridas, cicatrización de heridas. No, doctor. No olviden las fases de la curación, repasen, ¿ya? Un segundito. Bueno, me atienden la lista entonces. Dayane, Presente. Sandra, Presente, doctor. Andresa, Ana Clara, Pamela, Wagner, Priscila, Presente, doutor. Amanda, Presente, doutor. Anderson, José Guadalupe, Doctor. Víctor Hugo del Mondes, Víctor Hugo Fonseca, Ronald Iván Terán, Eric, Alessandra, Cintia, Presente, doctor. Igor, Jennifer, Presente, doctor. Alana, Yalimar, Presente, doctor. Vanessa, Presente, doctor. Francisco. Vanessa, estás paseando de nuevo, ¿no? Para ahí. Todo el tiempo paseándole ver a la Vanessa. No, Listo, chicos. no. Ya les he dicho, no van a ser largas las llamadas, resérvense 15 minutos o 20 o 30 minutos, no van a ser largas.
Ya estamos terminando, ¿ya? Así que ya no se traumaticen. Que les vaya muy bien. Eso es todo. Chao, chao. Gracias, doctor, igualmente. Buen Chao. fin de semana. Gracias. Buenas Chao, noches. chao, Hasta chao. luego, doctor. Chao.